Vemos entonces que Jesús no era que Él aprobaba la situación de esta mujer adúltera. Sí, al contrario, dice, y no peques más. Y no peques más. Hoy no te condeno, porque ciertamente estás dentro del año de la liberación que vine a hacer. No es que esto sea un permiso para pecar, sino que ahora yo te instruiré. A ver, ven, te voy a enseñar. ¿Sí? Ya Dios había castigado por mucho tiempo al pueblo de Israel. Si no, tú me acompañas, por favor, al profeta Ezequiel, al libro de Ezequiel. Este profeta Ezequiel 16. Este profeta, que fue grandemente usado por Dios, escribió estas palabras aproximadamente 595 años antes de Cristo. ¿Sí? Y este Ezequiel, como era profeta, pues él recibía la palabra de Jehová. Yo quiero leerte nada más una porción. No vamos a leer todo porque es muy completa. ¿Sí? Es muy grande. Ezequiel 16, versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea que él estaba hablando Dios. ¿Sí? Ezequiel 16, 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, y tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Aquí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel y les estaba acusando de su rebelión. Les estaba diciendo que sus inicios habían sido paganos. ¿Sí? De Canaán y de los amorreos. ¿Sí? Tierra de Canaán, padre de amorreo y madre Etea. Y ciertamente así fue tomado Abraham. Sus padres adoraban ídolos. ¿Sí? Y ese fue el inicio de la promesa de que Dios tenía para ahora tener a un propio pueblo. Le empieza a decir todas las cosas que había hecho. Y aquí nos indica de cómo fue que nació este pueblo. Te voy a leer en el 4 dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Cortar el ombligo. Pero aquí este pueblo ni eso, ni siquiera fue lavada su sangre, ni siquiera fue lavado con sal, dice. Nada se le hizo. En el 5 dice: y no hubo oído que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Dice: sino que fuiste arrojada sobre el campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste, Israel. Nadie tuvo compasión de ti, antes fuiste arrojada, eres algo que nadie quería. Y así nos vio Dios de nuestra vida. Así somos nosotros, aquellos que no tenemos a Cristo, que no tuvimos a Cristo. Así nos vio Dios, desechados. Dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y así es como cuando hace Dios en la vida de uno que viene y sopla y dice: yo te perdono. Así le estaba diciendo a esta mujer: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Le estaba diciendo: vive. Pero le estaba condicionando algo: y no peques más. Dicen aquí en el 7: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores,
y extendí mi manto sobre ti, te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Quiere decir que de la nada empezó a tomar a este pueblo y empezó a crecer este pueblo bellísimo, en el cual ahora hasta temían y veían que había bendiciones. Así habla del desarrollo del cuerpo, y fue codiciable este pueblo. Y dice, y vino tiempo de amores y te cubrí mi manto y te hice mía. Como esposo, volvemos a ver, ¿sí? Como esposo la estaba tratando, como si fuera una esposa ella. Como el esposo trata a la esposa, de proveerle. Dice aquí, por favor, en el 9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda y te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y qué terrible lo que dice enseguida. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron, suya eras. Qué precioso es cuando Dios tomó a su pueblo. Su pueblo. El día de hoy nosotros hemos sido también tomados por pueblo de Dios, ¿sí? Como si hubiésemos sido, ¿qué? Adoptados por Dios, y nos dio nombre y nos limpió y nos empezó a limpiar y a darnos ahora una vida. Empezó a llenar nuestra vida, nuestras manos de abundancia, de misericordia, de amor. Aquí habla de oro, de joyas, de alhajas, pero no netamente era eso, sino está hablando del esplendor en simbología de lo que había hecho en un pueblo. Así es como Dios ha tratado a su iglesia. ¿Qué es lo que pide Dios de su iglesia? Sino que sea fiel. Imaginémonos cómo entonces ahora veía a esta iglesia Dios. Dice que se prostituía con cualquiera que pasaba. Quiere decir que el hombre, el buen marido, viendo a su mujer y tomándola del brazo, dignificándola después de una vida de prostitución, ¿qué era lo que estaba haciendo ahora? La tomaba del brazo, la había vestido, la había calzado perfectamente, la había enjollado, le había dado una dignidad, ahora le daba inclusive, podemos decir, clase, estudio, porque Él era el Señor sobre todo el mundo. Podemos decir que ahora Dios, que se señorea de toda su creación, nos ha tomado como esposa a la iglesia. Es esa la simbología. Qué precioso es cuando el hombre se da por esa mujer que no valía nada. Inclusive la gente empieza a respetarla, pero hay quienes que también empiezan a ver si es cierto que todavía, a ver si es cierto que ya se debe a su marido o sigue todavía las mismas andadas, ¿sí? Cuando una mujer, cuando la iglesia, cuando la persona está verdaderamente agradecida de que fue tomada y que fue rescatada de ese lugar donde nadie la amaba, donde nada más se servían de ella, ¿saben qué es lo que hace? Respeta al hombre, por poco que le dé. Con el simple hecho del respaldo de su apellido, ella camina orgullosa y le es fiel. ¿Qué pasaría cuando la persona empieza a caminar con esa persona, con esa mujer, le da una dignidad? Ven, abrázate de mí. Y la mujer se olvida de todo lo que ha hecho Dios. La iglesia se olvida de lo que ha hecho Dios. Que esa mujer caminara y empezara a olvidar lo que hizo Dios y empezara a coquetear otra vez con la pornografía, otra vez con los deleites de la carne.
Dios viene y dice: yo te he visto hasta acá, te pongo prenda preciosa de lino fino, una nueva vestidura. Y la mujer dice: no, es que yo quiero enseñar mis partes. El varón dice: no, es que yo quiero traer que se me vean los brazos, que se me vea la cartera en el carro en el que ando. Y así es como se prostituye la iglesia el día de hoy. ¿En pos de quién? De iglesias preciosas que no hablan de Dios, pero que hablan de dinero. Y se prostituyen porque ya no se van a su amor, a su primer amor, que es Cristo Jesús. ¿Qué es Dios? ¿Qué es lo que pide Dios de una iglesia? Sino que sea fiel y no infiel. Por eso es que nosotros debemos de caminar. ¿Cómo? No quitando la mirada de Cristo Jesús. Vamos a ver un pasaje en Santiago 4:4. Yo te pido por favor también otra tarea, que leas todo Ezequiel 16, para que entiendas la restauración. Aquí Jehová todavía le decía: oye, pues siquiera las rameras cuando se prostituyen, pues reciben un pago, tú ni eso, la harina, el oro, todo lo que te di, tú les das. Es más, ni te buscan y tú vas y te prostituyes. Y así la iglesia el día de hoy, ni los llaman, pero como les gusta el brete, pues se van a alabanzas que tengan ritmo, que bailen, que hagan se prostituyen, toman tradiciones del mundo y se prostituyen. Y le guiñan el ojito aquí, le guiñan el ojito allá. Dios vendrá por una iglesia, dice aquí en la Escritura, sin mancha y sin arrugas. Santiago, el libro de Santiago, por favor, está antes de San Pedro, casi Apocalipsis, casi a finales, para que tengan una guía. Santiago 4:4. Santiago, quiero decirte que según los estudiosos, los teólogos, aquellos que estudian la palabra, ellos, la referencia es que Santiago era hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús, ¿sí? Hijo de María, la que los católicos dicen que siempre virgen. Y no fue así. La virgen, María fue virgen en su momento hasta que conoció a José y tuvieron otros hijos. Santiago no se hizo pasar por su nombre original porque le daba vergüenza. Él le daba vergüenza y decía que no era digno de ser hermano de Dios, ¿sí? Por cuanto él era de los que no creían y habían dicho: no, pues está loco, ya se enloqueció Jesús. Pero no vamos a entrar en ese detalle, solamente que después de la muerte de Cristo, varón, ahora Santiago, se había convertido fielmente a Dios y hablaba verdades, porque él había visto la vivencia de Jesús. Dice aquí, entonces, en Santiago 4:4, ¿saben a quién les estaba hablando? Quiero que lean el 2, por favor, 2:1 nada más. Capítulo 2, versículo 1, ¿qué es lo que dice? Lo primero que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Les estaba hablando a la iglesia, a los que ahora estaban siendo lavados en Cristo, a la iglesia de Dios, a la iglesia gloriosa de Dios, de Cristo, a la iglesia gloriosa de Cristo. Pero ahora veamos aquí, como estábamos leyendo, en el capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras. ¿A quién le estaba hablando? A los hermanos, a la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero qué palabras? No les decían hipócritas, les decía: oh almas adúlteras. Recordemos que el adulterio era significado y simbología ¿de qué? De muerte, que tenían que ser apedreados, tanto el hombre y la mujer que habían sido encontrados. Oh almas adúlteras.
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y sabes qué? Hay quienes se justifican y dicen, cada hombre toma cada día como diferente. Cada quien lo evalúa como diferente. Y en la Escritura viene, ¿sí? Unos adoran al Señor tal día, otros a otro, y así se van para poder hacer acepta su tradición pagana, como la Navidad. En el 5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Quiere decir que es un Dios celoso. En Éxodo 20 nos lo dice, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellas, no las reverenciarás, porque yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo, ¿qué? Que ha hecho morar en nosotros, nos anhela, ¿cómo? Celosamente. Dios no nos quiere compartir. Tu mujer, tu varón, tú no puedes compartir a tu mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tuya. De igual forma Dios no nos quiere compartir ¿con quién? Con el pecado. Porque nos anhela celosamente y nos ama. Pero es necesario que nosotros tengamos obediencia en Cristo Jesús. En Mateo 5:27, el Señor Jesucristo, la columna vertebral, que aquí dicen muchos que es la columna vertebral de la Biblia misma, el Sermón del Monte. Jesús les hablaba a las personas. Muchos se besan la mano y dicen, es que yo no estoy en adulterio. Es que no te estoy hablando de un adulterio carnal netamente, sino del adulterio espiritual. ¿Cómo ves? ¿Cómo oyes? Se besan la mano porque dicen, yo no tengo ese pecado. Tengo otros, digo mentiritas blancas, digo rojas, digo amarillas, es pecado. Y eso Dios no lo tolera. Si tan solo aquí en la Escritura dice, aquí en Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, o sea, Dios dice, pero Jesucristo dice, Dios mismo hablando dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, qué legalista, hermano, usted es muy legalista. Usted es de una secta probablemente. No, simplemente que aquí la Escritura lo está hablando. Y hay que obedecerlo. ¿Sí? Tú no obedeces, tú tendrás tu paga. Yo obedezco. Y si yo dejara de obedecer lo que ahora he entendido, me convierto en un apóstata. Lo que decíamos de lo que era el significado adulterio. ¿Por qué? Porque ya una vez siendo lavado, teniendo esta luz, y tú te vuelves atrás para volver a tus tradiciones, para volver a pecar, eres un apóstata. ¿Sí? Es un apóstata. Por regresar, claro. Porque ya hubo luz. Ya te limpiaron, ya te dieron casa, ya te dignificaron. ¿A qué vas atrás? ¿Te gusta la inmundicia? Vamos a la inmundicia. Váyase pues. ¿Se quiere perder? Piérdase. Yo aquí le tenía todo a su casa. Y así Dios quiere una iglesia fiel. Qué precioso cuando la mujer o el hombre, en este caso, que no tenía a Cristo, vienen las tentaciones y dicen, no lo voy a hacer porque lo amo. Qué precioso. Dios se agrada, Dios todo lo ve. Dice, no volteó. Y mira que pasó, por eso el varón, pasó una mujer muy bonita, de un cuerpo codiciable, muy hermoso, enseñando sus formas, y no volteó. Este sí, con este yo me quiero quedar, porque me es fiel, porque guarda mis mandamientos, porque a pesar de que faltó comida en su casa, no se dio y no se fue a prostituir.
No fue a robar para justificar que no había comido. Estaba probando su vida. Estaba haciendo que en él hubiera un crecimiento. ¿En qué? En crecer en esperanza en que Dios suplirá. Y mira que cuando pasa eso, Dios viene y suple. Hay que hacer un pago de $20 y Dios dice, te voy a dar 21 por los taxes. Y así es Dios precioso. Yo lo he experimentado en lo personal y muchos de ustedes sé que lo han hecho. Porque Dios es fiel y no es exclusivo mío. Como muchas religiones dicen, pues es que nomás nosotros vamos a hacer salvos perversos. ¡Qué perverso! Como si tu iglesia estuviera en todos los lugares del mundo, en todos los rincones del mundo. ¿Cómo entonces Dios salvará? Dios necesita tu iglesia. Es imposible. Dios ve al corazón contrito y humillado, y en eso Dios se goza, y Él es el que da la salvación, no la persona. Aunque te prediquen la sana doctrina, no es el hombre el que te da la salvación, es Cristo Jesús, el que te vistió, el que te revistió y te lleva en ascenso una y otra vez. Entonces, muchos dicen, si tu ojo te es ocasión de caer, aquí mismo lo dice en Mateo, más adelante, ahí mismo, en esos versículos enseguida, sácatelo y échalo, porque mejor te es entrar tuerto, ¿sí?, que entero, entrar tuerto en el cielo, que completo ser echado en el lago de fuego. Y muchos dicen, es que empiezan a rebajar el evangelio de Dios. Dicen, es que aquí también dice que no te sajaréis, no te cortarás. Sí, pero quiero que entiendas que era de suma importancia que si tu mano, tu ojo te es ocasión de quitarlo, quítatelo, sácalo, arráncalo. O sea, eso es lo vital. Obviamente Dios no quiere que hagas eso. Y no porque te cortes el ojo y la mano, si en tu corazón sigue habiendo esa perversión, pues sería mejor decir, sácate el corazón, y ni aún así podrás agradar a Dios. Sino que en la obediencia es de la forma en la cual nosotros podemos agradar a Dios, siendo la iglesia fiel que Él quiere. En Apocalipsis 22, con esto terminamos. Vemos entonces, Dios se agrada en su iglesia. Él mismo la presenta a sí misma limpia, pura, sin mancha, para sí mismo. Él ha buscado a una iglesia sin mancha y la ha preparado Él mismo. La ha vestido, la ha adornado como Él quiere. Dice aquí en el capítulo 22, pero versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oya diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios nos anhela celosamente y podemos vislumbrarnos que un día estaremos en las bodas del Cordero, como la iglesia de Dios. Miles y miles y millones de millones estarán rindiéndole culto al esposo, al Cordero inmolado, al que todo lo llena en todo. Dios está buscando una iglesia fiel. La persona que está en una iglesia y se escuda en la denominación y sigue en su pecado, Dios no le tomará, por cuanto no se conservó limpia después de haberle dado Dios un vestido precioso, con ese bautismo, con esa nueva vida que Dios le dio. Le va a decir, tú menospreciaste la corona que te puse, la pisoteaste la salvación que te había dado, anduviste y te prostituiste con uno y con otro.
Y aquí en la Escritura nos dice que los adúlteros y los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Así es que es clara la palabra, ¿sí? Aquel que adultera espiritualmente no heredará heredará el reino de Dios. Mas aquel que perseverare, que fuere fiel, ¿en qué? En sus mandamientos, Dios le proveerá de vida eterna. Padre, te glorificamos en esta mañana. Sabemos, Señor mío, que eres tú, Señor Padre, quien ha venido, Señor, a darnos instrucción, a fijar nuestra mirada, Señor mío, como la novia ataviada, Señor Padre. Gracias por las bondades que tú has puesto. Gracias por habernos puesto calzado, Señor, una calzada de santidad. Gracias por habernos vestido de lino fino, Señor Padre, por habernos recubierto, Señor Padre, de tu Santo Espíritu. Gracias por esa vestimenta, por esa corona, por eso que tú decoras, Señor Padre, en nuestras vidas. Somos, Padre, inmerecedores realmente de este beneficio precioso, de esta promesa preciosa. Pero tú, Señor Padre, la has mencionado, la has dicho y has tomado nuestra persona para llevarnos a ese lugar santísimo. Llévanos el día de hoy, Padre, a tus atrios, a tu recámara secreta, y tómanos, Señor Padre, así como tomaste, Señor Padre mío, a aquel Israel, Señor Padre mío, y haznos tuyos, Padre, que llevemos tu apellido, nombre y apellido, como cristianos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Así sea, Padre mío. Bendice a aquellos que están enfermos, que no han podido venir. Bendice a aquellos que están escuchando el mensaje, Señor, que no pongan la mirada, Señor, en este pequeño ser, Padre, sino que pongan la mirada en tu Hijo Jesús. Así te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre mío. Amén, Jesús. Amén. Damos entendimiento.